Que vivimos en un infierno impositivo, en un infierno fiscal, pues creo que lo sabemos todos. Más que saberlo, lo padecemos. No hacemos más que pagar impuestos, no hacemos más que pagar tasas, no hacemos más que pagar gravámenes de todos los colores y cada día somos un poquito más pobres. Eso sí, el Estado y las distintas administraciones pues siguen saqueando nuestros bolsillos, a veces también expoliándolos, porque claro, cuando resulta que lo que se recauda o se le quita a alguien supera el 50% de lo que obtiene, estamos hablando de una expoliación. Y eso, en algunos casos muy concretos, se está dando en este país. Pero, ¿qué quiero deciros con esto, amigos? Pues quiero deciros que voy a hablaros hoy de temas fiscales, de una manera así un poquito general, ¿verdad? Quiero advertiros antes que este no es mi tema. Además es un tema que me produce repulsión. No me gusta hablar de impuestos, no me gusta hablar de temas fiscales, no me gusta hablar de nada de esto. Pero el que no me guste no quiere decir que no tenga que hacerlo, porque es bueno estar informados, al menos de los conceptos básicos de temas que nos afectan de forma directa y poder después, en consecuencia, transmitíroslos a través de este canal de La Ventana Esmeralda. Quiero dedicar los próximos minutos a hablaros de algo que os va a sonar, porque ¿verdad que habéis oído hablar alguna vez de la presión fiscal? Sí, ¿verdad? Y del esfuerzo fiscal. Bueno, pues de eso voy a hablaros porque, aunque son dos términos que están interrelacionados, aunque son dos conceptos fiscales que tienen mucho que ver entre sí, no son lo mismo, pese a que alguien parezca interesado en hacernos creer otra cosa. Así que estos próximos minutos voy a dedicarlos a esto, pidiendo disculpas por si no puedo profundizar todo lo que debiera y por si digo alguna cosa que no es del todo correcta, porque sé que hay seguidores en esta Ventana Esmeralda que saben muchísimo más que yo de temas impositivos, muchísimo más que yo de temas fiscales y que en consecuencia muy bien podrían complementar o corregir aquellas cosas que a lo mejor pues no diga todo lo exactas que debiera. Bienvenidos todos, una vez más amigos, a La Ventana Esmeralda. Os agradezco muchísimo que estéis un día más aquí, hoy, para escucharme algo, como acabo de deciros, que tiene que ver con nuestros bolsillos, que tiene que ver con nuestras capacidades contributivas y que tiene que ver, en definitiva, pues con ese dinero que obtenemos de nuestro esfuerzo y que, sin embargo, va destinado, nos guste o no nos guste, pues a las arcas de las administraciones públicas. ¿Qué es la presión fiscal? Bueno, vamos a ver. La presión fiscal es la relación que existe, por un lado, entre el conjunto de tributos que pagamos a las distintas administraciones públicas, la totalidad de ellas, y el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza total del país, es decir, el conjunto de los bienes y servicios que se generan a lo largo de un año en un país concreto y determinado. Si dividimos, por eso he hablado de relación, ese conjunto total de tributos por el Producto Interior Bruto, que en el año 2021 fue de 1.205.600 millones de euros, obtendremos pues el resultado. ¿Y cuál es el resultado del año 2021, la presión fiscal en España? ¿Cuál ha sido? Pues ha sido, por aquí lo tengo, del 36,8%. Claro, estoy hablando de un dato, estoy hablando del resultado de un cociente, estoy hablando del producto y consecuencia de una relación entre porcentajes. Pero, ¿esto qué quiere decir? Es decir, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿La presión fiscal en España es desmesurada? ¿Por el contrario es pequeña? ¿Cómo podemos calificar la presión fiscal, ese 36,8%
al que acabo de referir. Pues mirad, los datos estadísticos de por sí son engañosos y hay que tomarlos siempre de una manera muy relativa, porque en sí mismos, así sin más, pues tampoco quieren decir tanto. Si cogemos este dato y lo comparamos con la presión fiscal de los países de nuestro entorno, llegaremos a la conclusión de que la presión fiscal en España tampoco es tan alta. No es de las más altas, ni mucho menos, y que incluso nuestros políticos, y en esto en cierta medida tienen razón, dicen que la presión fiscal en España pues es de las más bajas de la Unión Europea. Bien, contemplado así este dato es verdad. Contemplado así este dato es verdad. Pero, mirad, la presión fiscal, siendo importante como concepto, en sí mismo, sin más, tampoco tiene demasiada trascendencia. Hay un dato más, hay un concepto fiscal que es mucho más relevante, que es mucho más significativo y que, de alguna manera, pues nos aporta una idea mucho más cabal y mucho más cierta de la realidad de nuestros bolsillos en relación con el Estado. Estoy hablando ahora del llamado esfuerzo fiscal. He dicho al principio que aunque son términos que están interrelacionados y que algunos confunden erróneamente, son magnitudes, son conceptos diferentes. Porque habiendo quedado claro ya lo que es la presión fiscal, os estaréis preguntando entonces, ¿qué es el llamado esfuerzo fiscal? El esfuerzo fiscal es la relación que existe, por un lado, entre la presión fiscal de un país, es decir, el conjunto total de los tributos que recauda las administraciones públicas dividido por la riqueza generada durante un año en un país, es decir, por el Producto Interior Bruto, es decir, la relación existente entre la presión fiscal y lo que se conoce como el Producto Interior Bruto per cápita. Per cápita por cabeza. Si hacemos la operación y dividimos uno y otro porcentaje, obtendremos entonces lo que es el esfuerzo, el esfuerzo fiscal, que en España es del 0,18% frente al 0,17% de promedio de la Unión Europea. En España, en el pasado año 2021, la renta per cápita, es decir, el salario, el sueldo, las pensiones, es decir, los ingresos obtenidos por un ciudadano español, de media ascendieron a 25.460 euros. Ese sería el Producto Interior Bruto per cápita. Vuelvo a repetir, si dividimos la presión fiscal por el Producto Interior Bruto per cápita al que me acabo de referir, obtendremos el esfuerzo fiscal. Este esfuerzo fiscal mide mucho más y mejor el sacrificio que representa para cada contribuyente las obligaciones que sí o sí han sido impuestas por el leviatán estatolátrico a la hora de meter la mano en nuestros bolsillos y en algunos casos hasta de saquearlos. Desde el año 2012, en España, el esfuerzo fiscal ha crecido un 5,5%, el doble que la Unión Europea y más que la media de la OCDE. Cabe decir que el incremento ha habido en los últimos tiempos en relación al esfuerzo fiscal a nivel porcentual es del 8% en lo que concierne a la Unión Europea. Por lo tanto, amigos, resulta que si nos quedamos solo con el dato de la presión fiscal, que es lo que suelen hacer los políticos y sus voceros mediáticos, nos dirán que el país va muy bien. Pero, por el contrario, si nos atenemos más y mejor al concepto del esfuerzo fiscal, veremos que España no va tan bien a nivel fiscal. Y es que lo que ocurre, amigos, os lo voy a contar, es que a medida que si subimos la presión fiscal, ¿vale? Resulta que si bajamos
la presión fiscal. Si la presión fiscal es pequeña o baja, o relativamente baja en comparación con los países de nuestro entorno, y la rentabilidad, o mejor dicho, la renta, el Producto Interior Bruto per cápita, es también pues menor que el de los países de nuestro entorno, si estas dos magnitudes son menores relativamente hablando que los países que están en nuestro contexto económico, resultará que si es así, el esfuerzo fiscal va a ser más alto. Curiosamente, parece una contradicción, ¿verdad? Por tanto, cuando nos vendan que la presión fiscal es bajita o no tan alta como en otros países y que el Producto Interior Bruto per cápita es también más bajito en relación con el de otros países, nos tendría que contar también que la consecuencia de eso es que el esfuerzo fiscal del ciudadano, o mejor dicho, del súbdito español, nunca mejor dicho cuando hablamos del tema fiscal, es siempre mayor. Porque a un alemán nos pueden decir la presión fiscal es X y la presión fiscal de un español es Y. Y a lo mejor están próximas las presiones fiscales. A lo mejor no están tan lejos. Pero claro, si seguimos indagando y nos ponemos a ver cuál es el esfuerzo fiscal de un alemán y de un español para obtener ciertos cocientes, veremos que es muy distinto. Porque aunque las presiones fiscales puedan no estar demasiado alejadas, sin embargo, lo que le cuesta a un español, a un súbdito español, en relación a lo que obtiene, tener que contribuir año tras año a pagar un montón de impuestos, veremos que es un porcentaje mucho mayor que el porcentaje que tiene que afrontar el súbdito alemán. Digo súbdito, porque mientras haya estados estamos hablando de súbditos, y más si hablamos de temas de impuestos. Así que concluyo diciéndoos que a partir de ahora, cuando oigáis hablar de la presión fiscal, abrid los ojos, abrid los oídos, está muy bien, quedaros con el dato, pero fijaros a ver si a continuación nos dicen algo del esfuerzo fiscal, y veréis y comprobaréis que muchas veces no nos van a decir nada del segundo, se van a quedar con el primero y nos van a decir qué bien va España y qué bajita es la presión fiscal, es decir, que pagamos pocos impuestos, es decir, que tenemos que pagar más, eso que le gusta tanto a Antonio Sánchez, digo a Pedro Sánchez. Pagar más. Y pagar más. Y seguir pagando más. Y luego nos dirán que los ingresos obtenidos por el Estado han superado ciertos récords y que el país va muy bien. Ya. Pero eso tiene que ver realmente con la capacidad productiva del país. O a lo mejor tiene que ver en que como se han aumentado los impuestos, pues lógicamente también se han incrementado los ingresos. Pero eso no es una mejora real de la economía. Es una, no voy a decir manipulación, pero es una manera muy tendenciosa, es maquillar los datos reales y es, en definitiva, confundir a la opinión pública que no tiene necesariamente por qué tener conocimientos fiscales y menos cuando se trata ya de cuestiones estrictamente técnicas. Así que ya sabéis, amigos, espero haber podido aportaros algo de luz. Y pido disculpas si en alguno de los datos que he aportado no he sido todo lo concreto o todo lo exacto posible, rogando que si alguno de vosotros puede concretar más lo que he dicho y sobre todo, puntualizarlo, si hubiera lugar a ello, os lo agradeceríamos. Gracias, amigos, por haber estado ahí. Hasta muy pronto. Salud y libertad para todos.